Bueno, vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo funciona un sistema de alta eficiencia y de la nueva tecnología de motores Franklin Electric, la nueva generación de motores. Antes de comenzar, quiero comentarles, ya Franklin lleva más de 75 años en el mercado como el mayor fabricante de motores sumergibles lubricados por agua del mundo. Y en nuestro compromiso de mejora continua, pues siempre estamos innovando, lanzando nuevos productos cada día más eficientes, más ahorrativos y comprometidos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el día de hoy, precisamente, esta va a ser la charla, sistemas de alta eficiencia, o aparece en nuestro catálogo con las siglas HES, que significa High Efficiency Systems, o sistemas de alta eficiencia en español. Entonces, antes de comenzar, vamos a comentar brevemente en qué consisten los sistemas de alta eficiencia. Entonces, primero, es la última tecnología en sistemas de bombeo, digamos que es la última tecnología que ustedes van a encontrar en el mercado. Es una eficiencia comprobada, o sea, estos productos ya están trabajando en la vida real y se ha encontrado que hemos subido desde 8 a 13% de mejora en eficiencia del motor versus nuestros motores sumergibles convencionales. O sea, estamos hablando de 8 a 13 puntos de mejora versus el tradicional y siempre confiable motor Franklin que conocemos de toda la vida. Y esto es lo más interesante. Aparte de hacer un motor más eficiente, esta misma eficiencia se está traduciendo en un hasta 20% de ahorro energético versus los sistemas convencionales asíncronos, que son los motores jaula ardilla o los convencionales que nosotros pues, conocemos normalmente, ¿no? Y lo más interesante es que tenemos hasta un retorno a la inversión de menos de 2 años o un payback de 2 años. Esto quiere decir que versus un sistema convencional, la electricidad o lo que yo consumo de más en menos de 2 años, con lo que yo consumo eléctricamente mes a mes, pagando la tarifa eléctrica, yo perfectamente puedo pagar un motor de alta eficiencia y ahí para adelante voy a tener un ahorro energético anual, mensual, o sea, desde el primer momento vamos a empezar a ver un ahorro, ¿no? Y hay algo que aclarar, estos sistemas, programas sistemas, vienen en bloque, ¿no? Entonces no se vende solamente el motor de alta eficiencia, sino que ahorita vamos a hablar que requiere un variador especial y pues también unos filtros de salida para el tema de los armónicos, ¿no? Y la gama está disponible desde 5 caballos hasta 200 caballos. Entonces, además de eso, estamos cubriendo la mayoría de las potencias de motores sumergibles que se utilizan en pozo, ¿no? También interesante que viene en construcción estándar 304 y también, por ejemplo, para los que trabajamos en el tema minero o en aplicaciones, por ejemplo, de aguas ácidas o aguas marinas, tenemos la opción también en 316 o 904L, acero quirúrgico. Ahora, ¿qué es un sistema de alta eficiencia? Un sistema de alta eficiencia en física lo llamamos como la relación de un proceso o dispositivo, por ejemplo una máquina, entre la energía útil y la energía suministrada. Entonces, es una relación de que el 100% de lo que yo suministro, ¿cuánto realmente lo utilizo, no? Entonces nosotros decimos que un motor, por ejemplo, es 100% eficiente cuando el 100% de la electricidad que demanda el motor 100% es entregada mecánicamente, por ejemplo, en la punta del eje para mover una bomba, ¿no? Ahí sería teóricamente un motor eficiente. Pero sabemos que esto en la vida real no es posible, ¿no? Ya que en el mismo mundo, la gravedad, los entrehierros, las pérdidas que ejerce los bobinados, todo esto se traduce en pérdidas. Y al haber pérdidas, pues no puede haber una relación 100% de eficiencia. Pero obviamente un motor eléctrico, por ejemplo, es muy eficiente cuando tiene muy pocas pérdidas y este es el caso de los nuevos motores de alta eficiencia. Vamos a ver que su relación es muy alta. Entonces, para que ustedes se hagan la idea, por ejemplo, un motor convencional, hablemos por ejemplo de los motores de eficiencia o los de combustión, un ciclo Otto o de gasolina, que es el que conocemos comúnmente en nuestros automóviles, en nuestros coches, estamos hablando que está rondando entre un 20 a un 30%. Ya si hablamos, por ejemplo, un motor petrolero o un motor diésel, 30 a 45%. Entonces nos damos cuenta que aún así, en nuestros carros, por ejemplo, en nuestra maquinaria que utiliza motores de combustible, realmente es muy baja la eficiencia.
Entonces quiere decir que el 100% del combustible que yo le suministro a mi automóvil, a mi máquina, solamente entre un 20 o hasta un 40% es aprovechada como energía mecánica. Entonces, si bien los automóviles, por ejemplo, nos dan autonomía, se pueden mover, fácil suministrar el combustible, realmente son muy ineficientes. Entonces, por eso es que cada día que estamos viendo, por ejemplo, los automóviles eléctricos están agarrando fuerza, ¿no? Porque precisamente ya cuando hablamos de un motor eléctrico, por ejemplo, según el estándar de la IS, estamos hablando que, por ejemplo, un motor pequeño en un rango de 0,75 a 10 kilowatts, por ejemplo, un IE1, que es una eficiencia estándar, está rondando entre el 70 al 87%. O sea, ya de por sí, los motores más ineficientes eléctricos que conocemos en el mercado ya están muy por arriba de, por ejemplo, un motor de combustión, ¿no? Y ya si hablamos de motores, por ejemplo, de alta eficiencia, un IE2, hablamos de 79, 89%, o un IE3 ya premium, 80 a 91%. Y bueno, ya en Europa se están desarrollando, por ejemplo, lo que es los IE4, ¿no? Que ya son la última generación de motores de alta eficiencia. Ya en potencias más grandes, arriba de 11 kilowatts hasta los 375, ya encontramos que puede llegar incluso casi hasta el 96% de eficiencia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los motores eléctricos tienden a tener mucho mejor eficiencia. Por eso es que los automóviles eléctricos, por ejemplo, están tomando tanta fuerza por el tema de la alta relación de eficiencia entre, por ejemplo, la autonomía de las baterías que utilizan y el torque o la potencia mecánica que le entrega el automóvil, ¿no? Es muy alta la relación, se aprovecha mucho mejor versus un motor de combustible. Ahora, vamos a motores sumergibles de pozo profundo. Bien sabemos que si bien son motores trifásicos, monofásicos, asíncronos, tipo jaula ardilla C, estos motores, por lo alargado, por el diseño que tiene para entrar en un casing, por lo largo de los ejes, por la densidad del campo magnético que está menos densa, por ejemplo, que un motor estacionario, nos damos cuenta que, por ejemplo, un motor pequeño de 4 pulgadas está entre el 62 y 78%, uno de 6, 8 pulgadas entre el 76 al 88%, y hasta motores grandes de 10, 12 pulgadas, hablamos que están entre un 84 a 90%. Entonces, si bien todavía sigue siendo eficiente, si yo lo comparo los sumergibles versus los estacionarios, todavía estamos casi un 8-10% de puntos porcentuales por debajo de lo que debería consumir, por ejemplo, un motor IE2 o IE3. Entonces, ahí vemos. Entonces, para concluir este tema de la eficiencia, específicamente nuestro rubro, que es lo que es bombeo, entonces decimos que la eficiencia en un sistema, más que todo, es cuando yo hablo que la relación entre la energía eléctrica transformada luego en energía mecánica y luego esta energía mecánica en la punta del eje del motor, que la conocemos como P2, entregada a la bomba para energía hidráulica, esto es lo que llamamos un sistema eficiente, donde la relación entre lo que consume electricidad y entrega en la bomba es casi de 1, o sea, del 100%. Pero obviamente, entre más mecanismos haya, más fricción haya y más ineficiente sea, por ejemplo, el motor, obviamente va a ser más ineficiente el sistema global, ¿no? Ahora, para los que de pronto, yo sé que la mayoría estamos asociados a esto, ya lo conocemos, pero para los que no, recordemos algo muy importante. En motores eléctricos, cuando yo hablo, por ejemplo, de rendimiento o de eficiencia, esta eficiencia es la relación entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica. O sea, eléctrica o llamada la P1 o la inducida es la que el motor demanda, ¿sí? O sea, el motor demanda cierta cantidad de potencia de trabajo. Y de ese 100% que demanda, en P2 va a entregar una porción, ¿no? Entre más alta la relación, decimos que casi que el 100% de la electricidad, lo ideal sería que el 100% los entregara en la punta del eje, o P2, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si yo quiero costear cuánto consume de electricidad un motor, no lo debo hacer en P2, que muchas veces he visto que lo hacen. Eso no tiene nada que ver, porque eso es potencia mecánica. Yo realmente la que mido y la que, por ejemplo, a mí me cobra el organismo que genera la electricidad,
o el contador de la luz, el registro, es el P1, ¿ya? Entonces, si P2 y P1 tienen una buena relación, entonces quiere decir que del 100% de lo que yo entrego en la punta del eje, el 100% en teoría es lo que me deberían cobrar. Pero obviamente, entre más desfase haya entre estas dos potencias, entre más ineficiente sea el motor, obviamente P1 va a ser más alto que P2. Porque obviamente P1 es antes de pérdidas y P2 ya después de que entra el motor y hay pérdidas, ¿ya? Entonces, entre más alta esta relación, entre más cerca esté una de la otra, pues obviamente el motor es más eficiente y al ser más eficiente, al aprovechar mejor la electricidad que consume, es un motor más eficiente. Entonces, este P1 en motores eléctricos se determina de la siguiente manera. Para motores monofásicos es la relación de voltaje por amperaje o corriente por el coseno de phi sobre 1000 para que me dé en kilowatts, ¿no? Y ya cuando yo muevo a motor trifásico es exactamente lo mismo, pero multiplicado por raíz de 3, ¿no? Entonces, este P2 que estamos hablando, que es el que realmente nominalmente nos mencionan los fabricantes de motores, por ejemplo Franklin nos dice, ¿no? Un motor, lo vemos en el manual IEM, un motor de 50 caballos, por ejemplo, 380 volts, 50 Hz, esos 50 caballos, o traducido a kilowatts, 37 kilowatts, no son eléctricos, no es lo que consume el motor, solamente son los nominales que entrega en la punta del eje, o el famoso P2, no es el P1, que realmente el P1 es el que nos miden, o en el tema eléctrico nos cobran, ¿ya? Entonces, si yo veo, por ejemplo, en el manual IEM, el manual de motores sumergibles Franklin, vemos que, por ejemplo, nuestro motor de 6 pulgadas de 50 HP a 380 a plena carga tiene una eficiencia del 83%. Entonces, esto quiere decir que si yo hago la relación y yo tomo, por ejemplo, P2 igual a P1 sobre la eficiencia del motor, o sea, si yo he dividido 37 kilowatts sobre 0.83, para que quede en el número, me va a dar aproximadamente 45 kilowatts, que es lo que yo veo. A ver, voy a usar aquí el láser, acá. Me lo señala el manual donde dice cuál es la potencia P1, o sea, lo que yo aquí en el manual donde dice potencia plena carga, esta es realmente la que consume el motor. Este motor no consume 37 kilowatts, no, consume realmente eléctricamente hablando 45 kilowatts, ¿ya? O sea, de 45 kilowatts que demanda eléctricamente el motor, solamente 37 kilowatts son entregados en la punta del eje. Entonces los demás se pierden en los entrehierros, por fricción, induciendo el rotor. Hay muchas pérdidas, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros trabajamos el nuevo motor de alta eficiencia para disminuir estas pérdidas y que lo ideal sea que esos 45 kilowatts, si fuera un sistema completamente ideal y eficiente, esos 45 que demanda, los 45 fueran entregados en la punta del eje, ¿no? Eso sería si fuera un motor 100% eficiente. Entonces recordemos que es P1 es el que nos cobra el generador de electricidad, no es P2. Ahora, vamos a hablar de cómo es esta nueva generación de motores, cuál es la nueva tecnología que tienen los motores. Nosotros conocemos de toda la vida los motores eléctricos como los famosos, bueno, los más comunes, ¿no? Porque hay varias categorías, pero los más comunes o los más utilizados en el mercado son los motores tipo de inducción asíncronos, ¿no? O conocidos como jaula de ardilla. Ahora, esta nueva tecnología es conocida como motores de imán permanente o imanes permanentes o PMM. Ustedes pueden encontrar mucha más información en internet o en artículos. Digamos que esto no es un tema nuevo, ya se ha venido desarrollando hace unos años, pero cada día que está pasando, esta es la tecnología que se está volviendo más común, sobre todo en maquinaria grande, en compresores y ahora en motores, donde tengo una alta demanda de consumo energético. Ahora con esta nueva tecnología imán se está logrando unas mejoras y obviamente disminución en el consumo eléctrico de los motores, ¿no? Entonces, estos motores, a diferencia de los de inducción, utilizan imanes para generar. Ustedes saben que los imanes tienen un campo magnético ya constante, permanente, puede llamar imanes permanentes. No necesito inducirle, como por ejemplo lo hago en un eléctrico, al rotor para que genere un campo y se repela con el campo del estator, sino que aquí ya solamente
el consumo o la demanda eléctrica la va a demandar exclusivamente el estator. Ya el rotor de por sí tiene su propio campo magnético generado por los imanes que tiene en el rotor. Entonces, al eliminar los bobinados en el rotor, como si lo tengo en los tipos jaula-ardilla o los de inducción, se reduce la inercia y por ende las pérdidas energéticas. Entonces ya no hay pérdida, ya no hay fricción, ya no hay deslizamiento. Eso se traduce en un mayor rendimiento. Quiere decir que del 100% de frecuencia que yo le induzco al motor, a esas mismas RPMs va a girar el rotor. A diferencia de los motores de inducción, donde sabemos que hay un deslizamiento, una desincronización entre ambos, ¿no? Entre la frecuencia que hay en el estator y a la frecuencia o a las RPM a la que gira el rotor. Siempre está desincronizado, hay pérdidas. En cambio, en este no hay pérdidas. Casi que a la misma frecuencia de inducción en el estator gira el rotor del motor. Entonces son motores 100% eficientes en ese sentido. O sea, si hablamos de un motor nominal, perdón, a ver, acá está. Ustedes saben que, por ejemplo, para determinar las RPM de un motor, la fórmula es la siguiente: 120 por la frecuencia del inducido por 1 sobre el deslizamiento sobre el número de polos, ¿no? Entonces, en este motor, a diferencia de los de inducción, este deslizamiento es 0. Entonces, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, un motor de 2 polos, ¿no? El que conocemos típicamente, sabemos que este motor está girando, ¿qué? 2900, 3000 RPM, ¿no? Entonces, si yo hago esta fórmula, me da 2900 RPM aproximadamente, teniendo en cuenta un deslizamiento aproximadamente del 4%. En cambio, quitando este 0, quitando esta pérdida, ya prácticamente me queda real 3000 RPM, o en el caso de 60 Hz, 3600. Entonces, quiere decir que son motores que giran realmente a 3000 o a 3600 RPM a 60 Hz. Entonces, otra cosa bien interesante, al no haber pérdidas, ya no teóricas, ahora son reales. En los imanes, hay muchos tipos de imanes en el mercado, pero los que típicamente se utilizan en motores de imanes o en motores de imanes permanentes son los llamados tierras raras, como el neodimio, ¿sí? Estos imanes de neodimio son una tierra rara que tiene una alta relación de densidad energética, y una alta relación de torque-inercia que se traduce en menos volumen y peso en el motor. Entonces, al ser más eficiente, al haber menos pérdidas y al usar estas tierras raras que tienen una alta densidad de campo magnético, hace que incluso si yo comparo un motor Franklin convencional versus uno de imanes permanentes de la misma potencia en el eje en P2, o sea, uno de 50 caballos, vamos a darnos cuenta que incluso tiende a ser más liviano y más compacto el motor, es más pequeño, entonces se aprovecha mejor. Ahora, vámonos ya a los motores Franklin como tal. Entonces, estos motores son llamados también motores sincrónicos, ¿sí? Por lo que acabamos de comentar. Como no hay una desincronización como si lo hay en uno de inducción, ahora sí puedo decir que las RPMs nominales son las mismas reales. Entonces, estos motores realmente giran a 3000 o a 3600 RPM si hablamos de 50 a 60 Hz respectivamente, son reales. Entonces, vamos a ver que esto nos va a servir mucho, sobre todo en el tema de la bomba, ¿no? Sabemos que muchas veces el fabricante de las bombas ya considera las pérdidas en un motor típicamente y te dice, este es el desempeño de la bomba, ¿no? A 3450 RPM, ¿no? O a 2900 RPM. Te las dicen nominales. Pero ahora, como el motor va a girar un poco más rápido de lo que están diseñadas las bombas, es como si fueran leyes de afinidad, yo le estuviera subiendo un poquitito el caudal, un poquito de la cabeza al cuadrado, y como este motor es más eficiente, ojo, acuérdense que el P2, por ejemplo, un motor de 50 caballos, es a 3000 RPM, ¿sí? O sea, si yo le bajara ligeramente la frecuencia, quedaría a las mismas RPM a la que gira un motor de inducción estándar, y aún así tendría todavía más ahorro energético si habláramos de tú a tú. Entonces, imagínense, esta es una de las ventajas de tener más eficiencia en el motor o que no haya pérdidas en el sentido de las RPM a la que gira. Entonces, esto era lo que comentaba, vamos a tener un desempeño superior en la bomba a full carga, ¿ya? Ahorita vamos a ver un poco más esto en otro gráfico. Y como comentábamos, utilizamos en nuestro rotor láminas ferromagnéticas
A diferencia del antiguo que utilizábamos, por ejemplo, de cobre, ahorita ya es de imanes, de neodimio. Entonces ahí vemos en este gráfico cómo se ve internamente. Entonces, algo interesante es que sigue siendo, estructuralmente hablando, el mismo motor Franklin que ustedes conocen de toda la vida. Las chumaceras, las bocinas que le dicen, el sistema de empuje axial, el sello mecánico, el diafragma, todo sigue siendo mecánicamente igual. Lo único que sí realmente cambió versus los motores convencionales es que ahora el rotor es de imanes. Ahí lo pueden ver ustedes en la parte inferior. Y si yo hiciera un corte transversal, así se vería las láminas ferromagnéticas, ¿no? Que estos son los famosos imanes. Entonces, otra cosa interesante es que si bien es un motor más eficiente, más compacto y es mejor, ahorita vamos a verlo en cuanto a desempeño, versus uno convencional, interesante que estructuralmente casi no cambió. Entonces, por ejemplo, algo que es muy temido, por ejemplo, cuando yo hablo de la transición a nuevas tecnologías, es, por ejemplo, que sabemos que nuestro mercado, por ejemplo, latinoamericano, pensamos mucho en el tema de la reparación, ¿no? O acceder a partes, ¿no? Nos da cierta confianza. Entonces, cuando pensamos en nuevas tecnologías, decimos, bueno, interesante, pero después de que llegue, si llega a pasar algo, ¿cómo yo lo sustento o lo reparo o lo reemplazo o tiene kits de reemplazo o qué tan costoso es repararlo? Pues esto es muy interesante porque estructuralmente hablando, sabemos que, por ejemplo, la parte más costosa de un motor es el estator, ¿no? Entonces vamos a ver que este motor, ya voy a pasar, acá está, ese mismo motor rebobinable Franklin que conocemos, el que traemos de Europa. Lo único que tiene diferente es que el alambre estándar que maneja es alambre doble polietileno poliamida o P2PA, ¿ya? Bueno, vamos a ver un momentito y ya les comento un poco más. Algo interesante también de sus motores es que al no haber pérdidas en el rotor, el motor suele trabajar más frío. Eso es muy interesante porque nosotros sabemos, de los que conocemos, por ejemplo, en campo, que los motores sumergibles, cuando tienen una baja refrigeración o se calientan mucho, suelen deteriorarse mucho más rápido de lo normal. Sabemos que los motores sufren mucho por el tema de temperatura, ya que a diferencia de un motor estacionario, pues no tenemos una fuente externa que fácilmente pueda disipar el calor que genera el motor, ¿no? Sabemos que necesitamos una buena velocidad de flujo para refrigerar adecuadamente un motor. Y si yo lo pongo, por ejemplo, en un pozo que tiene agua termal o aguas calientes, todavía me es más difícil controlar esta variable, ¿no? Y sobre todo si yo hablo de un motor rebobinable, donde sabemos que los alambres o la chaqueta en que yo aíslo mis cables, mi bobinado, sabemos que al ser plástico, si la temperatura es muy alta internamente en el motor y no la disipo adecuadamente, pues se tienden a deteriorar mucho más rápido, ¿no? Entonces, otra ventaja competitiva de este motor versus el anterior es que trabaja más frío, ya que hay menos pérdidas en el rotor. Se calienta menos, ya que esa pérdida de calor que había en la fricción que ejercía el rotor, desaparece. Y por último, pues son más livianos y compactos. Ahora, volviendo nuevamente al tema de motores Franklin, entonces este motor es un motor rebobinable, el que traemos de Europa, AC trifásico, pero ojo, en cuanto al bobinado, vienen 4 polos. Pero ojo, eso no quiere decir que sea un motor de 4 polos, es decir, de 1400, 1800 RPM, no. Quiere decir que este motor, el alambre viene bobinado en 4 polos, pero para que gire a 3000 o 3600 RPM, ¿qué tengo que hacer? Inducirle el doble de frecuencia, ¿ya? Entonces, por eso es que necesitamos un variador especial y por eso es que en el paquete que nosotros ofrecemos tiene que ser un variador específico. No puede ser un variador convencional porque sabemos que los variadores convencionales, si yo le pongo un motor de 3400 RPM como un jaula ardilla de 2 polos, sabemos que no me va a sacar más de 70 Hz, 80 Hz, y eso haría que se sobre revolucionara el motor. En cambio, al venir bobinado en 4 polos e inducirle el doble de frecuencia de lo que haría, por ejemplo, un motor de 50 a 60 Hz, es como, por eso es que tiene que venir bobinado en 4 polos. Entonces, para los que, por ejemplo, bobinan motores, este va a ser el único cambio, que ya no lo vas a bobinar en 2 polos, sino que ahora lo vas a bobinar en 4 polos. Pero sigue siendo el mismo alambre P2PA
que conocemos de los motores rebobinables. Entonces, en el tema de reparaciones, pues obviamente no me voy a preocupar de nada porque son elementos convencionales. Realmente, el único cambio así fuerte que tuvo versus los motores de inducción o convencionales de toda la vida Franklin rebobinables, por ejemplo, es que el rotor es el único que cambia. Ahí lo vemos en la parte inferior. Ahí lo vemos que cambió, ¿no? Ahí no se ve el típico rotor de cobre, sino que ahora vemos que es de láminas ferromagnéticas. Pero nosotros sabemos que el rotor es muy raro que se dañe en un motor, ¿no? Y obviamente, cuando por ejemplo yo lo reparo o le hago un mantenimiento, es muy raro que esta parte se dañe, a menos que, por ejemplo, se estalle internamente el estator y haga compresión y lo dañe. Es la única forma en que se puede dañar. Pero por lo general sabemos que siempre falla primero el estator antes que el rotor. Entonces es muy raro que falle, es muy raro. Entonces, por lo demás, hablamos que la gran mayoría de los costos de un motor, la parte del sello, diafragma, sello mecánico, las chumaceras, el sistema de empuje axial, el estator, casi que todo suma el 80, casi 90% del costo del motor. Entonces, también estamos accediendo a una tecnología nueva, pero que también nos da la tranquilidad que podemos aquí nosotros localmente hacerle mantenimiento o reparaciones. Entonces, es importante, como les comentaba, que utilice un variador especial que tenga un input, o sea, una entrada de 380 a 415 en el mercado de 50 Hz para sacar 400 volts, ojo, a 100 Hz. Tengan en cuenta eso. Este motor, el que ustedes ven en la parte izquierda, ustedes van a ver en la placa que dice 400 voltios, 100 Hz. ¿Por qué? Porque el motor viene bobinado en 4 polos internamente, pero yo le voy a inducir el doble de frecuencia para que trabaje a 3600 RPM reales o 3000 RPM reales a 50 Hz. Perdón. Y a 460, el mercado de 60 Hz, 440, 460 Hz, voltios le entran para sacar 460 voltios a 120 Hz. Entonces, este mismo motor, si yo lo pongo y lo conecto a una frecuencia de 60 Hz, el variador me va a sacar 120 Hz al motor. Si yo lo conecto en el mercado de 50 Hz, en el motor me va a sacar 400 voltios, 100 Hz, ¿de acuerdo? Entonces, por eso requerimos un variador especial del cual ya vamos a hablar. Otra cosa muy interesante de este nuevo desarrollo de motores de alta eficiencia es que ahora, por ejemplo, para el tema de nuestros clientes o esto, por ejemplo, que mantienen inventario de motores, un alto inventario de motores, sabemos que predecir este mercado es muy difícil, ¿no? Tener motores de 5, de 10, de 15, de 20, 25, 30, 45, a estrella triángulo, directo, a este voltaje, esto, o sea, eso hace que se nos aumente muchísimo el tema del inventario, ¿no? Entonces, ahora tiene otra ventaja estos motores, y es que al ser tan eficiente, ahora trabajamos con rangos de motor, de potencias, perdón, en P2. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, si yo lo comparo, por ejemplo, el motor de 510 HP de 6 pulgadas, manejamos así, digamos, 510, 12.5 a 15, 17.5 a 25, 30 a 40 y 50 HP. Entonces, viene solamente un motor que cubre esa gama de potencias. Entonces, por ejemplo, el de 5 cubriría 5, 7.5, 10 caballos, ¿no? Entonces, quiere decir que yo estoy agarrando 3 potencias de motores de mi stock y ahora solamente me queda en un solo motor. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿cómo comparo yo eso? Simple. Si yo simplemente agarro, por ejemplo, el consumo eléctrico de un motor de 5 caballos, el P1, es casi comparable al consumo eléctrico de un motor de alta eficiencia de 10 caballos. O sea, quiere decir que si yo tomo el más pequeño de la gama versus la potencia que entrega a full carga el motor de alta eficiencia, casi que el consumo eléctrico es el mismo. Entonces, quiere decir que si yo agarro ya el mismo equiparable de 10 caballos de imán permanente versus el eléctrico, el consumo es menor. Y me voy alejando, pues casi que quedan el mismo consumo, el motor de la gama más pequeña, con el imán permanente. Entonces, también es otra ventaja competitiva que nos da estos motores, que agarrando esta gama de potencia de un motor asíncrono, el motor síncrono lo cubre. Entonces también es interesante porque miren, ya agarramos todas las potencias en 6 pulgadas que hay, desde 5 hasta 50 HP, que no sé cuántas son, y nos estamos resumiendo que hay que tener prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 potencias en inventario. Entonces imagínense, con 5 diferentes modelos, yo estoy cubriendo
más de seguramente 15, 20 potencias que tengo yo nominales. Y lo mismo en 8 pulgadas, también es otro que nos preocupa, ¿no? Sabemos que tener motores de alta potencia en inventario es costoso, ¿no? Y ustedes saben que este mercado de las bombas es muy impredecible, ¿no? De un día para otro puedo tener un motor de 200 caballos que nunca sale. Y un momento para otro, ¡pum!, te piden 4. Entonces es muy difícil de predecir. Entonces también nos da esta ventaja en que ya no me tengo que preocupar tanto por tener tanta potencia, tanta potencia, tanta potencias grandes en inventario, sino que ahora simplemente con 3 modelos de alta eficiencia en 8 pulgadas, yo prácticamente cubro toda la gama de motores de 8 pulgadas, desde 60 hasta 200 caballos. Entonces, bien interesante también esta ventaja competitiva de los motores de alta eficiencia. Entonces, aquí podemos ver en el gráfico la mejora comprobada. Entonces, si yo agarro acá donde dice ASM, que es un motor asíncrono estándar, estas son las pérdidas que hay en el estator, magnetización, fricción y obviamente las pérdidas que hay en el rotor, ¿no? Entonces, en el de imanes permanentes, como yo eliminé esta pérdida, por eso es que el motor trabaja más frío, ¿ya? Ahora tengo menos pérdidas y obviamente por eso es que al haber menos pérdidas, el motor es más eficiente. Interesante, vean. Si yo agarro la gama de potencias de los motores Franklin de 6 y 8 pulgadas, desde 5 hasta 200 caballos, las curvas que ustedes ven de aquí de color gris es la típica eficiencia que cubre los rangos, ¿no? Aquí vemos está en kilowatts, en P2, acuérdense que nominal, nosotros siempre entregamos es el P2, o sea, la potencia en la punta del eje. Vemos que todo esto, vea, si yo lo comparo al motor de imán permanente, subimos toda esta eficiencia, de 8 a 13 puntos porcentuales. Y en el de 8 pulgadas, obviamente como son motores más eficientes, no se ve tanta diferencia, pero igual, si lo veo por el tamaño de los motores, claro, el ahorro en un caballo versus de 6 pulgadas versus uno grande, que hablamos de más de 20, 30 caballos que yo puedo ahorrar, fabuloso, ¿no? Entonces, para que se hagan la idea, aproximadamente mejoró 12 puntos en la gama de 6 pulgadas y 9 puntos porcentuales aproximadamente en la gama de 8 pulgadas. Entonces, aumentó la eficiencia de los motores. Ahora, volviendo ahora sí al tema de las bombas que yo les comentaba. Digamos que yo tomo una bomba convencional, como por ejemplo una 30 SR de 14 etapas, 304 o 25 caballos, en la punta del eje pide la bomba a 50 Hz. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver el desempeño a 2900 RPM, que es la que me dice típicamente el fabricante, y a 3000 RPM, si yo le pusiera mi motor de alta eficiencia, porque obviamente sabemos que ese motor va a entregar 3000 RPM, a 50 Hz, ¿no? Ojo, no es lo mismo 50 Hz, 2900 RPM, a 50 Hz, 3000 RPM. Entonces, si yo veo el motor de imán permanente a 100 Hz, que yo le induzco de frecuencia en el motor, trabajando a 3000 RPM, obviamente la curva, por ley de afinidad, se hace más alta. Versus, si yo la comparo a la curva, si usara un motor tipo jaula de ardilla o asíncrono, entonces, si yo lo trabajara a 50 Hz a la misma frecuencia de inducción del suministro eléctrico, trabajaría a 2900 RPM. Entonces, si yo quisiera que mi bomba, la que tengo acoplada a un motor de alta eficiencia, trabajara al mismo performance de una bomba normal con un motor convencional, yo le bajaría ligeramente la frecuencia en el variador a 96,6 Hz para que por ley de afinidad la curva quede exactamente la curva de consumo del motor a plena carga usando un motor convencional. Entonces, imagínense, tengo ya ahorro energético, tengo un poco más de desempeño hidráulico. Y si yo quisiera igualar el desempeño hidráulico al de una bomba con un motor convencional, incluso bajándole ligeramente la frecuencia, sabemos que también la potencia se reduce al cubo por ley de afinidad, todavía tengo más ahorro. O sea, si hablamos hidráulicamente hablando, también tendría ahorro bajándole ligeramente la frecuencia a un motor de alta eficiencia. Ahora, si yo se la pongo a full para que la bomba trabaje a 3000 RPM o 3600 RPM a 60 Hz, vamos a tener más desempeño hidráulico con los mismos HP en la punta del eje. Entonces, si yo hago un motor estándar, 50 caballos en la punta del eje, con un alta eficiencia, 50 caballos en la punta del eje, estos 50 caballos son a 3600 o 3000 RPM.
En cambio, los del otro son a 3.450 o 2.900 RPM, perdón. Entonces, imagínense, se está aprovechando esta potencia con más velocidad versus esta. Entonces, tenemos otra ventaja a nivel hidráulico. Ahora, hablando del panel de control. Entonces, el panel de control necesita un variador de velocidad, como les comentaba, debe ser suministrado con el paquete, por ejemplo, sistemas de alta eficiencia, no motor de alta eficiencia. Se llaman sistemas porque aquí nosotros vemos la relación de eficiencia es en todo el paquete. Y uno de los requerimientos es este variador especial. Por lo que les comentaba, al ser un motor con un rotor de imanes, este rotor ya está aislado. No lo puedo yo inducir como lo hago típicamente en un motor AC. Entonces requiere un software especial que calcule en dónde se encuentra ubicado para que arranque, y aparte de eso, que pueda sacar en el output del variador 100 a 120 Hz de frecuencia para que un motor bobinado internamente en 4 polos gire a 3.000, 3.600 RPM. Ahí lo vemos, este es el variador que nosotros utilizamos, una buena marca de variador, el Bacon, del cual tenemos dos opciones, el Bacon 100 o el Bacon 100X. Entonces, con el grado de protección IP21 en 6 y 8 pulgadas, que es el que vemos aquí a mano izquierda, esta es como la versión más económica del controlador, ¿no? Que ya es donde yo requiero ponerlo en un cofre, en un gabinete, para protegerlo de ambientes, ¿no? Ahora, también tenemos esta opción, que es el Bacon 100X, en 6 pulgadas con protección IP66 y en 8 pulgadas IP54 para poner en exteriores. Entonces, ahorita, por ejemplo, al final, vamos a hablar de los equipos solares, porque también estos equipos se pueden utilizar con paneles solares. Entonces, la opción con solar, por lo general, nosotros recomendamos que, o incluso en los paquetes que se venden, viene con el Bacon 100X para empotrarlo directamente en el exterior sin necesidad de un cofre, ya que viene con un grado alto de protección IP. La eficiencia del controlador está por arriba del 97%, o sea, es una muy buena relación entre lo que le entra el suministro versus lo que convierte, solamente se pierde un 3%. Y otra cosa interesante, y es un tema, por ejemplo, de los variadores de velocidad, sabemos que muchas veces cuando hablan de tecnología nueva y aparte nos hablan de un variador de velocidad, siempre nos entra el temor de la programación, que si requiere algo especial, que un cálculo que tiene que hacer un especialista y que yo no sé hacerlo. No, lo interesante de este variador es que Franklin desarrolló un software exclusivamente para estos motores con una programación guiada. O sea, donde yo conozca mis parámetros eléctricos e hidráulicos de la instalación, con eso programo ya el variador. Ahorita vamos a ver un poco eso en detalle. Y también tiene varios modos de control. Lo puedo controlar con base a caudal constante, con base a altura dinámica o ADT o cabeza que le dicen constante, o también yo lo puedo controlar con algún elemento externo, o también está la última opción que es con energía solar. ¿Ya? Entonces tiene varios modos, también le puedo poner un modo manual, y el último es energía solar. Entonces, si yo quisiera utilizar el mismo equipo que yo tengo de alta eficiencia conectado a electricidad y quisiera utilizarlo con paneles solares, lo único que debo hacer es meterme en la programación, ir a programación solar, reprogramarlo solar, y él ya mismo tiene incluido su bus DC. Entonces nos puede servir como una especie de sistema de doble funcionalidad con electricidad, y también lo puedo haciendo una reprogramación con solar. Ojo, no hace la transferencia automática, hay que tener cuidado con eso. Pero yo sí lo puedo reprogramando o eléctrico o reprogramando solar. Y viene con 2 entradas analógicas, 6 entradas digitales, las entradas, 2 analógicas y 6 digitales, y en la salida, 1 analógica y 2 salidas de relé. Entonces también para conectar contactos, sondas de nivel, todo esto también ya viene disponible. Y por último, también tiene un protocolo de comunicación Modbus RS485 o Ethernet, donde simplemente por cable telefónico yo puedo conectarlo, llevarlo a una central y por ejemplo un sistema SCADA, hacer telemetría de mi equipo para hacerle monitoreo, por ejemplo, de una estación de bombeo. Entonces también tiene ya disponible la conexión para conectarle un Modbus y hacer telemetría del equipo. Y también incluso tiene un software que lo puedo descargar de Bacon para descargar, por ejemplo, esto les va a interesar mucho, por ejemplo, a la gente que ve el tema del consumo energético. Yo puedo descargar con una aplicación que tiene el variador Bacon completamente gratis, descargo la información de mi variador a una computadora o por Modbus
y yo puedo ver en tiempo real el consumo eléctrico y hacer un comparativo versus un motor que estaba anteriormente, cuánto me estoy ahorrando, por ejemplo, para una electrificadora o para una minera o para usuarios, por ejemplo, que utilizan grandes equipos de bombeo y quieren ver ahorro energético. Entonces, te permite ver el cálculo real, en tiempo real, de consumo eléctrico del motor, ¿no? Y como les comentaba, Franklin desarrolló el EFI Software, que es un asistente de inicio, donde simplemente, aquí lo vamos a ver, arranca así, ¿no? Entonces te pregunta primero, ¿cuál es tu altura dinámica total, el duty point? Entonces, mira, yo quiero una cabeza o una altura dinámica de 90 metros. ¡Tac! Le ingresas. Siguiente. ¿A cuánto vas a instalar la bomba? De boca de pozo a donde va a estar la bomba, 50 metros. ¡Tac! Listo. El casing. ¿En cuánto está revestido el casing o el diámetro del pozo? 300 milímetros. ¡Tac! Listo. Siguiente. ¿A cuánto se baja el espejo de agua, no? O sea, el nivel dinámico. Cuando comienza a succionar la bomba, cuando se estabiliza el agua, ¿a cuánto se baja? A boca de pozo. 10 metros. Listo. ¡Tac! Ingreso. Listo. Te dice ya, el duty point ya fue ingresado. Ahora, ¿en qué modo lo voy a ingresar? El modo de caudal, el modo de altura, el modo de presión, modo directo, modo manual y solar. Aquí ya entra el famoso solar que les digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le puedo poner un caudalímetro que me diga, oye, quiero que se retroalimente con base a un caudalímetro, le pongo aquí en caudal. Con base a un transductor de presión, aquí, en presión, en bar, ¿no? Manual, que yo quiero subirle y bajarle la frecuencia manualmente, manual. O si quiero que ya quede conectado a un bus DC de paneles solares, pues le activo aquí la opción solar. Y bueno, ahí vamos a ver que también en YouTube está subido este tutorial de la programación guiada. O sea, es muy sencillo realmente la configuración. Y por último, el paquete, aparte del motor de imanes permanentes y el variador especial que requiere, también incluye un filtro de salida, porque bien sabemos que los variadores de frecuencia, sobre todo cuando son motores grandes o de voltajes altos, por ejemplo, como un motor de 380, 415 volts a 50 Hz o 440, 460 volts a 60 Hz, sabemos que cuando hay grandes distancias de cable, se producen armónicos, ¿no? Y se producen los famosos picos de voltaje. Entonces, para atenuarlos, siempre los variadores de velocidad se les debe poner en la salida un filtro de salida, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros en el paquete ofrecemos un filtro de BDT para longitudes de cable hasta 120 metros. Ahora, si yo tengo más de 120 metros de distancia, también está disponible el filtro sinusoidal, que nos permite manejar más de 120 metros de distancia. También está disponible en nuestros paquetes. Eso sí, obviamente revísenlo con su representante de ventas local, ¿no? Pero todo esto está disponible. Y viene con grados de protección IP54 o IP00. Entonces, cuando yo compro el paquete, por ejemplo, con el gabinete, para empotrar un gabinete, viene obviamente el filtro solamente como lo ven aquí en la foto, ¿no? En la parte derecha. Si yo elijo, por ejemplo, con el Balcon 100X, que es el que se puede empotrar en exteriores, vendría así el filtro de salida, ¿no? En su respectivo gabinete, pues para garantizar que todo el equipo, por ejemplo, cuando lo utilizo con paneles solares, quede 100% al aire sin necesidad de tener que poner un cofre especial. Ahora, un comparativo rápido entre motores de alta eficiencia y motores de inducción. Entonces ahí pueden ver ustedes rápidamente cuáles son las diferencias entre uno y otro. El que está a la mano izquierda, el de alta eficiencia, ahí podemos ver ya, por ejemplo, el variador encofrado, ya dentro de un cofre, con su respectivo filtro de BDT, unos fusibles de ultra rápidos y, bueno, la muletilla, ¿no? O la llave, ¿no? Y en la parte de derecha vemos la solución convencional Franklin, ¿no? Con el motor estándar de inducción. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el tipo de arrancador, ojo, hay que tener en cuenta que por ejemplo, lo podemos utilizar con arranque directo, estrella triángulo, con 2 ternas de cable, o sea, 6 cables, con arrancador suave, soft starter o con variador de velocidad. Como nosotros vimos el tema de la frecuencia, para que pueda trabajar, obviamente está restringido exclusivamente a usar un variador de velocidad. O sea, no lo puedo utilizar estrella triángulo, no lo puedo utilizar arranque directo, o arranques baratos, o eso que hacemos de mecánico, no lo puedo hacer. Ya viene exclusivamente diseñado estos motores trabajar para un variador de velocidad y recuerden, un variador para motores de imán permanente, por el tema de la frecuencia y por una cantidad de cosas del software que requiere para que el motor funcione. Opciones constructivas,
ahí conocemos, bueno, entonces ya vemos que también está disponible en 304, 316, por ejemplo, para aplicaciones de aguas ácidas, o el 904L, por ejemplo, aplicaciones marinas, ¿no? Cuando ya tengo un alto grado de corrosión en el agua de los pozos. Las gamas de potencias, entonces, como comentábamos, por ejemplo, motores Franklin convencionales de 5 a 60 caballos en 6 pulgadas y 40 a 200 en 8 pulgadas. Si yo me voy al de alta eficiencia, en 6 pulgadas llega hasta 50. ¿Por qué 50? Porque el 50 prácticamente, si lo llevamos en desempeño, es casi el de 60 caballos asíncrono. Y en 8 pulgadas desde 60 hasta 200 caballos. Pero recuerden que aquí no solamente es el rango, sino los modelos, ¿no? Acuérdense que prácticamente con 3, 4 modelos de cada diámetro de motor, cubro todas estas potencias que hay de 6 y 8 pulgadas en motores estándar, ¿no? Está disponible en High Temp, o sea, la versión alta temperatura. Obviamente en Franklin ya lo tenemos, en este no. Pero acuérdense que viene con alambre P2PA, lo cual sí me permite incluso hasta 50 grados de temperatura ambiente, haciendo el respectivo sobredimensionamiento o derrateo del motor, puede trabajar con agua caliente. El rotor, entonces recordemos lo que acá es el típico de inducción, jaula ardilla, el de inducción. Y en los de alta eficiencia, recuerden que este elemento cambió y ahora es un rotor de imanes, ¿no? El estator, por ejemplo, en los Franklin convencionales es encapsulado, o bueno, también tenemos la opción rebobinable. En cambio, nuestra nueva solución de alta eficiencia viene rebobinable y, ojo, alambre P2PA, no el PVC convencional que conocemos en motores rebobinables, ¿no? Sino tiene que ser P2PA por el tema de la frecuencia y por el tema de el costo del motor, ¿no? Pero realmente no es muy alto, ahorita lo vamos a ver. Número de polos, acuérdense, el bobinado en 2, este en 4, pero acuérdense que este bobinado en 4 polos no quiere decir que él trabaje a 1400, 1800 RPM, ¿no? Acuérdense, porque yo le induzco el doble de frecuencia para que un motor de 4 polos trabaje a 3000, 3600 RPM. El deslizamiento, bueno, aquí me equivoqué, es lo contrario. Acá es 0 y acá aproximadamente la pérdida sabemos que está alrededor del 4%. El sensor de temperatura, sabemos que podemos, los motores Franklin, después de cierta potencia hora, trae incorporado el famoso termistor Subtrol, que lo puede leer en su monitor antiguo, o yo le puedo poner un sensor PTCIN adicional cambiando uno de los pernos de la campana superior del motor, ¿no? Ahora, en los motores de alta eficiencia, como los rebobinables Franklin convencionales, no tiene este famoso Subtrol, pero sí le puedo poner un sensor PT100 para que me monitoree la temperatura. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones de agua caliente, aparte de que yo le dimensiono bien el motor en un alambre P2PA, también le puedo setear un sensor PT100, le puedo comprar, esto se vende adicional, el PT100 en el controlador Bacon, y directamente ahí conecto mi sensor a la tarjeta del PT100 que se pone adicional en el controlador Bacon y puedo monitorear la temperatura de mi motor. El sello mecánico, como dijimos en la parte mecánica constructiva, sigue siendo la misma confiable de toda la vida de Franklin. El famoso sello mecánico Sandfighter, que ustedes ya lo conocen, sus beneficios, su fácil extracción, el que vengan caras duras de carburo silicio, todas las ventajas que sabemos competitivas, ¿no? Para, por ejemplo, pozos con arena, los cojinetes, todo el Kingsbury o aerodinámico, las chumaceras, todo mecánicamente es igual. Sello mecánico, el conector, todo. Lo único que acuérdense que cambia internamente es el rotor. De resto, por lo demás, es convencional. Ahora, ahí viene algo muy interesante. Yo digo, oiga, ¿por qué debo yo en este momento invertir en sistemas de alta eficiencia? Ya vimos todas las ventajas que tiene, ¿no? Mejor aprovechamiento de la electricidad, trabaja a 3000, 3600 RPM reales, o sea, el desempeño de la bomba va a ser mayor sin tener que subir la potencia en el eje. Trabaja más frío, suele durar obviamente mucho más al trabajar más frío. Tiene todas estas ventajas mecánicas, pero ahora si lo veo desde el punto de vista financiero, vamos a ver por qué son más competitivos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Por favor, no se me vayan a alarmar con los precios, son precios de referencia. Obviamente esto tienen que ustedes hacer su ejercicio, pero prácticamente la relación va a ser la misma. Casi que va a estar entre un 30 a 50% de mayor costo el sistema de alta eficiencia versus el sistema convencional. Ahí vamos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un sistema, digamos que necesito un motor de 50 caballos, ¿no? En la punta del eje. Entonces, aquí está mi paquete de alta eficiencia.
Entonces, ¿qué requiero yo? Una bomba, ahí compré una bomba 65 SR 21 etapas. El paquete, acuérdense que estos solamente se venden en paquetes, no se vende el motor solo, porque recuerden que requerimos el variador y aparte el filtro. Entonces, yo adquiero el motor de 50 caballos, de 400 volts, 50 Hz, el variador de velocidad IP21, la versión para poner un cofre, y su respectivo filtro de BDT IP00, ¿no? Y por último, el gabinete para encofrar esto, ¿no? Más sus respectivos accesorios. Total, $15,450. Acuérdense que estos son precios de referencia, ¿no? Ahora, si yo me voy al convencional, obviamente yo tengo que comprar todo por unidad, ¿no? Entonces, compro la bomba, es exactamente la misma bomba, ¿no? El motor, compro el motor de 50 caballos, 380, 50 Hz, DOL, 304 stainless steel, ¿no? Y también le voy a comprar aparte un arrancador suave, los accesorios y el gabinete. Total, $9,520. Entonces dicen, oiga, caramba, estoy hablando más de $5,000 de diferencia entre un paquete y otro. ¿Por qué debería yo invertir $5,000 de más? Ok, vamos a ver por qué. Entonces, recuerden que, a ver, lo señalo acá, la eficiencia de un motor de 50 caballos a 380 volts, 50 Hz, a plena carga, o sea, trabajando a 2900 RPM, es aproximadamente del 83%, ¿no? El motor de 50 caballos de alta eficiencia, a plena carga, o sea, 3000 RPM, 90%. Entonces tengo 7 puntos porcentuales arriba de eficiencia en el mismo motor. La bomba es exactamente la misma, pero recuerden que esta bomba va a trabajar a 3000 RPM y esta a 2900, ¿no? Si lo dejo a la misma frecuencia. 78% en el punto que seleccioné de trabajo. Y la zona donde voy a poner mi equipo, o sea, donde yo voy a comprar mi paquete, a mí aproximadamente en mi recibo de la luz, de la electricidad, mensualmente, el costo de mi kilowatt hora aproximadamente está en $0.15, aproximadamente. Obviamente sabemos que, por ejemplo, las personas que están en el campo o que tienen equipos en el campo, obviamente el costo de kilowatt hora tiende a ser mayor, ¿no? Ya cuando estoy a nivel urbano o tengo yo, por ejemplo, soy una mina, por ejemplo, que autogenero, obviamente este costo tiende a ser menor. Entonces, obviamente, si nos vamos al sistema rural, todavía más rápido se van a pagar estos equipos. Pero aún así, no quiere decir que, por ejemplo, con una baja tarifa eléctrica no se vaya a amortizar. Claro, con el tiempo se va a recuperar. Lo que pasa es que entre más alto el costo eléctrico, más rápido voy a recuperar mi inversión, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se recupere. Ahora, ahí está. Voy a hacer un comparativo costo-mes que va pasando, ¿no? Entonces recuerden que cuando yo adquirí el convencional, aproximadamente cuesta $9,500, ¿no? Más o menos por acá. Ese sería mi costo inicial. Y el alta eficiencia de 50 caballos, 15,450, más o menos por acá. Entonces, obviamente dijimos, hay casi más de $5,000 de diferencia. Entonces, ahí está, ¿no? Agarro yo mi costo inicial acuérdense que estamos viendo aquí el convencional, el que hemos comprado toda la vida. Cada mes que pasa, si yo le sumo el gasto energético, entonces aquí ya se me eleva el costo. Cada mes, gasta. Si yo veo mi inversión de compra inicial más costo operacional, estamos hablando que en 2 años, o sea, en 24 meses desde que lo compré y trabajó, aproximadamente me gasté $126,557.6 en 2 años. Ahora, si yo me voy con el alta eficiencia, claro, el costo inicial es mayor, pero ¿qué va pasando cada mes? La pendiente es más baja, ¿no? Entonces, en algún momento se van a encontrar, tiene mejor pendiente. Entonces, vemos que hice un costo inicial mayor, pero conforme va pasando los meses, vamos a ver que la pendiente es menor y aproximadamente a los 16 meses de operación, ya lo que yo me gasté en electricidad, esos $5,000 que me falta, que yo pagué de más, ya lo recuperé aquí. Y ahí para adelante, ahorro energético. Entonces, si yo voy a mi inversión a 2 años de los dos sistemas, realmente el alta eficiencia me va a costar $123,384. En cambio, el eléctrico, $126,000. O sea, ya
en solo 2 años ya voy a recuperar 3.000, o sea, aparte de recuperar los $5.000 de mi equipo, también ya voy a tener un ahorro energético de $3.000. Entonces, cada año que pase, voy a tener más de $7.000, $8.000 de ahorro al año. Entonces, quiere decir que realmente sí es rentable pensar ahora en sistemas de alta eficiencia. Y ojo, este ejercicio lo hicimos con un motor de 50 caballos. Si ustedes hacen el ejercicio con un motor de 100, 200 caballos, o sea, el ahorro que van a tener al año es abismal, es abismal. Entonces, ya está disponible esta tecnología, ya está comprobado por lo que acabamos de hablar en argumentos técnicos y en temas financieros vemos que es rentable pensar ahora ya en esta alternativa. Y por último, ya para cerrar la charla del día de hoy, les comentaba que tenía la opción con energía solar, ¿no? Entonces, es el mismo paquete, pero aparte tiene ya estándar un bus DC que me permite conectar un arreglo fotovoltaico o de paneles solares. Entonces, otra ventaja de utilizar sistemas de alta eficiencia con paneles es que si yo lo comparo, por ejemplo, con los convencionales, obviamente al ser un motor que consume menos electricidad, pues obviamente mi arreglo de paneles va a ser más pequeño que si yo utilizara un motor de inducción convencional. El grado de protección en los paquetes solares, como les comentaba, por lo general manejamos el Bacon 100X con IP66, o sea, listo para empotrar en exteriores, y el filtro de salida de BDT IP54. Y en 8 pulgadas viene, obviamente por el alto costo de la inversión, pues sale mucho más económico realmente comprar el variador en IP21 y ponerle un cofre, ¿no? Para que quede para trabajar en exteriores. La alimentación de entrada está DC, ojo, ya no es AC, DC en el bus DC, 400 a 800 voltios DC. O sea, mi arreglo fotovoltaico, sabemos que cuando pongo paneles en serie, suma el voltaje, ¿no? Entonces lo ideal es que cuando yo pongo paneles en serie, esté entre 400 y 800 volts, lo que puede recibir el bus de DC para alimentar este motor. Y necesita mínimo 440 volts DC, ojo, no AC, para poder arrancar. Entonces el equipo cuando encuentra 440, o sea, aproximadamente póngale 9, 10 de la mañana, depende de la zona, arranca automáticamente. Ojo, esta diferencia de la alta eficiencia convencional sí requiere un sensor de flujo. Entonces, cuando ustedes compran el paquete de alta eficiencia solar, ya el sensor de flujo debe venir mandatorio, ¿no? Incorporado. Pero si ustedes tienen una alta eficiencia convencional y lo quieren utilizar con solar, se debe adquirir este flow switch o sensor de flujo adicional. Porque él se va a retroalimentar de este sensor. ¿Por qué? Porque es que los sistemas de alta eficiencia, recuerden que la frecuencia varía con base al voltaje que tenga disponible en paneles. Entonces, en una zona donde tengo intermitencia, nubosidad o la radiación solar no es permanente en el año o hay estaciones, entonces lo que hace este flow switch es vigilar que si el flujo baja demasiado, el motor no trabaje a bajas RPM, se refrigere lo suficientemente bien y aparte no se abata el pozo. Entonces por eso es requerido este sensor de flujo. Y otra cosa interesante es que también incorpora un algoritmo de seguimiento del máximo punto de eficiencia o el MPPT que le llaman, para que en todo momento haga seguimiento con base a cómo estén los paneles, busque el máximo punto de eficiencia posible para mayor rendimiento, ¿sí? Por lo general, casi siempre todos los controladores ya incluyen esto del MPPT o seguimiento del máximo punto de potencia, porque recuerden que los paneles solares, de pronto para los que no lo saben, la curva de desempeño de un panel no es convencional, es como una especie de barriga, que es la que vemos aquí a mano derecha, que conforme va aumentando el voltaje, llega un momento en que llega una buena relación de voltaje-potencia y ahí se cae. No es lineal, sino tiene un comportamiento. Entonces, lo que tratamos de buscar es siempre llegar a esta cresta. Esta cresta es conocida como el máximo punto de potencia de desempeño en la celda, ¿no? Entonces, es el que típicamente le tratamos de pegar cuando yo hago un arreglo de paneles, ¿no? Y también recordar que también se trabaja igual que la alta eficiencia convencional con gama de potencias. Y también hay un video pues para ver la configuración con solar, que también es guiada. Entonces simplemente dice, ¿sensor de flujo está conectado? Sí. Ahí le pongo, siguiente. Simplemente son 4 pasos más y ya queda configurado tu sistema de alta eficiencia con energía solar. Entonces también facilito de programar. Entonces ahí vemos el esquema. Entonces yo le puedo poner paneles solares al bus DC o le puedo poner, por ejemplo acá con un switching manual, le puedo poner, por ejemplo, para poner electricidad o le puedo poner, por ejemplo, un generador en zonas, por ejemplo, donde yo no tengo disponible electricidad, ¿no? Y aquí hacer el cambio manual, ¿no? Desconectar uno o el otro
para yo hacer la programación y cambiarle de solar a alta eficiencia eléctrico, y ahí me sirve sin problema. Y también le puedo poner, por ejemplo, un flotador de nivel para controlar un tanque alto, tanque bajo, o por ejemplo un arranque y pare, ¿no? Si yo quiero llenar, por ejemplo, un reservorio de agua, también ya tiene ahí las terminales para conectar un flotador, por ejemplo, una boya. Y acá está, bueno, la conexión de la electrobomba. Y como les dije, para el solar es mandatorio el sensor de flujo, que lo vemos aquí en la foto, ¿no? Para el eléctrico, pues obviamente no, porque pues, la frecuencia no tiende a variar. ¿Ok? Entonces, con esto hemos terminado el día de hoy esta charla de motores de alta eficiencia, y hemos abordado aspectos importantes que muestran que este es el futuro de los motores, que ya está disponible, que Franklin ya ha comprobado esta tecnología, y pues ya simplemente es que ustedes se animen a probar la tecnología, se den cuenta de las bondades de ahorrar energéticamente, de contribuir con el medio ambiente, para, por ejemplo, el tema financiero, ¿no? Disminuir mi stock, o si yo soy un usuario final, saber que el equipo que va a comprar, y si lo veo en grandes potencias, voy a tener muchos dólares que me voy a ahorrar año a año, y bueno, tener una mejor gestión energética, ¿no? Y también para los que, por ejemplo, nos dedicamos, por ejemplo, al tema de servicio, pues también sabemos que no es, ¿cómo se llama?, impensable en el tema de mantenimiento o reparación, ya que pues llevamos muchos años haciendo esto. Entonces sabemos que rebobinarlo, o hacerle un mantenimiento, o cambiar chumaceras o sellos mecánicos, son los sellos mecánicos, o son las chumaceras, o los kits de reparación que Franklin maneja convencionales. Lo único raro, pues recuerden que es el rotor, ¿no? ¿Ok? Creo que con eso hemos terminado el día de hoy.